Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, espero que nos encontremos bien. Espero que nos encontremos bien. Hoy es miércoles 27 de marzo. Estamos estudiando el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 27. Y vamos a empezar en el versículo 45. Y ya vamos a comenzar ya. Ya vamos a comenzar. Dice así. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema, sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Al instante, uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de los muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se parecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, vamos a ver aquí lo que dice aquí el texto en el capítulo de Mateo, capítulo 27, versículo 15. Dice, desde la sexta hora, de la hora sexta, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Mira lo que sucedió cuando fue la crucificación de Jesús. Hubo una oscuridad, estuvo oscuro. Entonces, desde la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, ¿ok? Que parece que es como un periodo de 3 horas. Alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí la misma Biblia interpreta lo que quería decir cuando él dijo Elí, Elí, lema sabatani. Eso significa, Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿por qué Jesús está diciendo eso? A ver, ¿por qué Jesús está diciendo eso? Ok, ¿por qué me has abandonado? Usando esta cita del Salmo 22, capítulo 1, Jesús expresa su angustia al experimentar la ira de Dios sobre el pecado. Mira cómo dice el versículo este, mira, Dios mío,
¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? De la palabra de mi clamor, de mi clamor. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? De que Jesús expresaba su angustia al experimentar la ira de Dios sobre el pecado. Recuérdese de que Jesús era divino y era humano también. Mira, entonces él sintió cuando el Padre se estaba alejando de él porque Dios no le gusta el pecado y Jesús iba a cumplir una cosa, que él se iba a morir por nuestros pecados. Ok, mira lo que dice aquí en el libro de Segunda de Corintias, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mira lo que dice aquí en el Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, usted sabe bien de que Dios no no le gusta el pecado. Dios no le gusta el pecado. Dios ama a los pecadores, pero Dios odia el pecado. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Dios se apartó, se alejó. Entonces ahí fue donde Jesús sintió de que Dios se estaba alejando de él. Ellos siempre estaban close, ellos siempre estaban juntos. Y entonces ahí podemos ver de que Jesús de verdad Jesús cargó los pecados de nosotros. Mira, a ver aquí lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Ahora, puesto que porque Dios no puede tener comunión con el mal. Dios no tiene ningún tipo de relación con el mal. Dios no le gusta las cosas malas. Mira aquí lo que dice aquí el libro de Salmos, capítulo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. El compañerismo entre entre Dios, el compañerismo entre Dios, el compañerismo entre Dios, entre el Padre y el Hijo, en su humanidad, se interrumpió mientras el Hijo expiaba los pecados del mundo. Entonces, algunos pensaron que Jesús llamaba a Elías. La idea era popular de que la gente pensaba de que Jesús estaba llamando a Elías, para que la idea era popular, era que Elías rezaría para salvar a los justos. Y eso lo podemos ver en el libro, por eso está diciendo que venga a salvarlo. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Este mismo libro de Mateo, capítulo 11, del 14 al 15, dice así: y si quieren, acéptenlo. Él es Elías, el que había de venir. El que tiene oído, que oiga. También en este mismo libro, en Mateos, capítulo 17, versículo de 10 al 13, dice así: los discípulos entonces le preguntaron por qué. Pues dicen los escribas que Elías debe venir primero. Respondió Jesús: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo le digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que lo hicieron todo lo que quisieron con él. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Entonces aquí ya podemos ver, porque Elí, lema, sabataní, eso estaba escrito en arameo. Estaba escrito. Entonces, la misma Biblia aquí te interpreta lo que quería decir Elí, lema, sabataní. Esto es: Dios, mi Dios, ¿por qué me ha abandonado? Entonces, ya les por qué era de que Dios
lo había abandonado porque Jesús se convirtió en pecado para que muriese con nosotros y Dios no le gusta el pecado y la relación que tenía Dios con Jesús era fuerte y era muy atable. Entonces Jesús empezó a sentir que ya no estaba junto con Dios. Entonces él lo empezó a sentir. Bueno, aquí en el 47, algunos estaban allí, al oír decían, está llama Elías. Al instante, uno de ellos corrió tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exaltó al Espíritu, exhaló el Espíritu, y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Bueno, vamos a mirar aquí lo que está sucediendo aquí con el velo. ¿Qué sucedió aquí con el velo? En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Bueno, el velo del templo. Bueno, ¿y qué era lo que había en el velo? ¿Qué era lo que separaba el velo de las otras cosas? ¿Qué era la separación que había entre el velo? El velo estaba en el lugar que era el lugar santo, santo de los santos, que ahí era donde estaba quién, ahí era donde estaba la presencia de Dios, en el lugar santo, en el lugar de lo más santo. Entonces, cuando se rompe el velo, porque ahí nadie podía ver nada, el único que podía ver era el sacerdote, era un sacerdote, entonces el sacerdote entraba acá una vez al año y hasta lo amarraban ¿cómo se llama esto? Con una soga por el pie, por si se moría, lo sacaban para afuera y nadie podía entrar, nada más el único que podía entrar era una vez al año después, porque ese lugar era bien santo. Y entonces se rajó. ¿Y entonces qué quiere decir cuando se rajó? Cuando se rajó, ¿qué quiere decir eso? Cuando se partió, cuando se separó, el vuelo se rajó, cuando se rajó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que ya ahí ya no estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios ya no estaba ahí, porque Dios tenía el velo para dividir lo santo de lo santísimo. Entonces, ¿qué sucedió? De que ya Dios no existía más ahí porque el velo se rajó. Entonces, abajo, y la tierra tembló. Fíjate lo que sucedió. La tierra tembló. La tierra tembló. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Éxodos, capítulo 26, versículo 31. Y hará además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, de lino fino, torcido. Será hecho con querubines, obra del lábil Altusir. Mira lo que dice también en el libro de Marco. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El libro de Hebreo, capítulo 9, versículo 3 dice, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, que el lugar santísimo, ahí es donde estaba la presencia de Dios. Ahí era donde estaba la presencia de Dios. Entonces la tierra tembló y las rocas se partieron. La tierra tembló. Mira, en este mismo, no, ¿para qué? Si de todos modos vamos a llegar ahí. ¿Ok? La tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron de sepulcro después de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Bueno, muchas de las personas que habían dormido, ¿no? Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 60. Cayendo de rodillas, clamó en lo alto, en alta voz, Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Los que estaban dormidos eran personas que estaban
estaban muertos y resucitaron y salieron de su sepulcro después de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad. Bueno, vamos a ver cuál es la santa ciudad. La santa ciudad. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. ¿Qué quiere decir? Que la ciudad santa parece que es Jerusalén. Entonces, y se aparecieron muchos, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. De verdad, este era hijo de Dios. El centurión, el que estaba cuidando a Jesús. Mire, vieron el terremoto. Mira aquí en el versículo 36. Sentados, lo custodiaban ahí, que ellos lo estaban custodiando desde que hicieron el arresto. Entonces ellos vieron quiénes. El centurión vieron el terremoto. Ellos vieron el terremoto. Entonces se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. En verdad. Dicen, bueno, de verdad, este era el Dios porque vieron el terremoto y todas las cosas que sucedieron. Entonces, de la acusación que le estaban haciendo a él que fue una acusación errónea que dijeron de que él decía de que era el hijo de Dios. En esos momentos, el centurión se dieron de cuenta de que él era el hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Ok, muchas mujeres que habían seguido a Jesús de Galilea para servirle. Estaban allí mirando desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Ok, entonces aquí vamos a concluir ya esta clase que nos enseña mucho de las cosas de que Dios hizo por todos nosotros. Dios entregó a su Hijo que no conoció el pecado. ¿Para qué? Para que se muriera por nosotros los pecadores. Entonces, mira aquí lo que está diciendo. Mira aquí lo que está diciendo de que las mujeres lo habían seguido desde Galilea y estaban allí mirando desde lejos. Ella era María la madre de Jacob y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, mañana no es viernes, el viernes vamos a comenzar con el versículo 57 y creo que sí, y entonces viernes ya vamos a terminar este capítulo. Este capítulo 27 lo vamos a terminar, que tiene creo que 64 versículos, algo así. Entonces lo vamos a terminar ya el viernes. Vamos a terminar este libro. Entonces yo espero de que hayamos aprendido acerca de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos y que tenga un bonito día y ahí nos miramos cuando el viernes nos miramos otra vez. Bye bye.